México, Política y Filosofía es un espacio para reflexionar sobre la política y la filosofía desde México. Hoy vamos a hablar de la crisis de la democracia, a la gobernanza y a la nueva gestión pública neoliberal. Con la problemática de los años 70 nace el concepto de gobernanza, vinculado a una operación ideológica liberal en el contexto de la Guerra Fría. La Comisión Trilateral, impulsada en 1973 por David Rockefeller, presidente del Chase Manhattan Bank, siguiendo una idea de Brzezinski, se plantea la necesidad de una nueva gestión pública que propone la participación ciudadana como una respuesta a la ineficiencia de las administraciones para resolver los problemas que se plantean desde el ámbito social. En 1975, la Comisión Trilateral publicó un informe titulado La crisis de la democracia sobre la gobernabilidad de las democracias. El informe argumentaba que las democracias occidentales enfrentaban una crisis de gobernabilidad. El informe argumentó que esta crisis fue causada por una serie de factores que incluyen 1. El surgimiento de nuevos movimientos sociales como el movimiento ambiental y el movimiento de mujeres que exigían una mayor participación en el gobierno. 2. El crecimiento del estado de bienestar, que estaba ejerciendo presión sobre los recursos del gobierno. 3. La creciente complejidad del mundo, que estaba dificultando la toma de decisiones de los gobiernos. El informe argumentaba que estos factores estaban provocando una disminución de la autoridad del gobierno y un aumento de los conflictos sociales y políticos. El informe advirtió que si esta tendencia continuaba, podría conducir al colapso de la democracia. Se propone desde un enfoque neoliberal que solo el adelgazamiento del Estado permitiría recuperar el gobierno pacífico. Surge la idea de la gobernanza, que alude a la interdependencia entre las capacidades del gobierno y su acción directiva, eficacia directiva mediada, demostrada por acciones y resultados. La gobernanza es un proceso de dirección de la sociedad, no una acción directiva solo del gobierno. Es una nueva relación entre gobierno y sociedad, un estilo de gobernar copartícipe entre organismos gubernamentales, organizaciones sociales y privadas. La gobernanza es la acción de un gobierno capaz y eficaz actuando con la sociedad. Otros nombres con los que se nombra a la gobernanza es el empoderamiento ciudadano y gobierno participativo. No son los individuos los que participan, sino las organizaciones sociales y privadas. El gobierno no puede atender una sobrecarga de demandas. La relación gobernante-gobernado cambia. El gobernado ahora es un usuario o cliente. Era necesario renovar la gestión pública, tanto en sus procesos como en sus resultados, para mejorar la relación sociedad y Estado. Con la crisis económica, el servicio público está obligado con menos a hacer más. Predomina el pensamiento neoliberal. El gobierno debe realizar su actividad fundamental, gobernar. Lo demás, que lo haga la sociedad. Las decisiones gubernativas han de tomarse donde se originan los problemas de los ciudadanos. Se prioriza la obtención de resultados, la rendición de cuentas, la transparencia en la administración pública, planificar con metas y resultados definidos, una gestión mesurable y evaluada periódicamente. En el periodo álgido del neoliberalismo se da el crecimiento exponencial de las organizaciones de la sociedad civil, las llamadas organizaciones no gubernamentales, las ONG, con el propósito de ofrecer ayuda a la población que, con los problemas de la economía, carece de la capacidad para comprar bienestar en el mercado. Una vez que ha sido suprimida la seguridad social, que en su momento proporcionó el estado de bienestar, las ONG se concentran principalmente en la ayuda asistencialista, sin plantear un cambio en las políticas gubernamentales. La nueva gestión pública aparece en Latinoamérica en los años 80 y 90 del siglo pasado, siguiendo las prácticas surgidas en el Reino Unido bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher.
como propuesta para superar la fragilidad financiera que tienen los estados. Sus principales características neoliberales son: 1. Énfasis en la economía, eficacia y eficiencia en las operaciones administrativas. 2. Redimensionar estructura administrativa mediante la desaparición o compactación de la estructura jerárquica. 3. Descentralización de las decisiones hacia mandos subalternos. 4. Agencias administrativas públicas descentralizadas, independientes y estructuradas de manera no burocrática. 5. Diferenciación clara entre direccionar e implementar. Dirige el alto funcionario. Implementa quien sea más competitivo usando el outsourcing. 6. Uso de incentivos y mecanismos de mercado. 7. Orientación hacia el usuario, introduciendo reformas de gestión de calidad. 8. Énfasis en el desempeño de las unidades y del personal público. 9. Implementar sistemas de medición y evaluación del desempeño, creación de estándares e índices de desempeño apropiados. Con este enfoque, el Estado es visto como una empresa y su nueva administración gerencialista, con criterios empresariales, encamina su acción para hacerlo rentable, para generar crecimiento económico y riqueza, adelgazando el Estado. Esto se logra restringiendo el gasto público. La política fiscal es para fomentar la actividad económica y no para redistribuir los impuestos a través del gasto público. Se sustituye el Estado por el mercado. Hay preeminencia de lo individual sobre lo social. Predomina lo técnico a lo político. No se incentiva la acción popular y sí la acción de las cúpulas de la sociedad. No se ofrece transformar la sociedad, sino paliar el problema. De las propuestas de la Comisión Trilateral surge el llamado Consenso de Washington, propuesto por el economista norteamericano John Williamson. Consenso en el que participan el Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal, instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, hombres de negocios e intelectuales que hacen recetas acerca de las políticas económicas que ha de realizar América Latina a finales de los años 80. El consenso implicaba reformas fiscales, laborales, comerciales, financieras y estatales expresadas en la siguiente forma. 1. Equilibrio del presupuesto público reduciendo el déficit fiscal. 2. Reconstrucción del gasto público primando la selección del mercado. 3. Reformas fiscales que redujeran los impuestos directos y aumentaran los indirectos. 4. Establecimiento de tipos de interés positivos que atrajeran capitales y fomentasen el ahorro interno. 5. Tipos de cambio que permitieran orientar la economía hacia el exterior de manera competitiva. 6. Liberalización comercial con plena apertura de fronteras. 7. Recepción de inversión extranjera directa. 8. Privatizaciones del sector público. 9. Desregulación en lo referente al mercado laboral, a los controles a las empresas y a los capitales. Y la desaparición de las barreras legales a los movimientos económicos, salvo de mano de obra. 10. Garantías a los derechos de propiedad. Los resultados de esas directrices impuestas en México desde los años 80 con la ideología neoliberal son, según el Coneval, en 2015, México cuenta con una población de 121.803.301 habitantes. El ingreso promedio de hora es de 33.75 pesos. Para los hombres es de 33.95 pesos por hora, de 33.38 pesos por hora para las mujeres. En cuanto a las horas de trabajo semanal, son de 45.36 para los hombres y 37.68 horas semanales para las mujeres.
En este mismo año, según el Coneval, poco más de la mitad de la población, 63.8 millones de personas, tuvo un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, al valor de la canasta básica completa, que fue de 2.542 pesos mensuales en zonas urbanas y 1.615 pesos mensuales en zonas rurales. 24.6 millones de personas no alcanzaron la línea de bienestar mínimo, medida como el valor de la canasta básica, que fue de 1.243 pesos mensuales en zonas urbanas y 868 pesos mensuales en zonas rurales. La Red por la Rendición de Cuentas señala que el número de multimillonarios en México en 2015 son solo 16. El monto de sus riquezas en 1996 equivalen a 25.600 millones de dólares. En 2015, esa cifra es de 142.900 millones de dólares. En 2002, la riqueza de 4 mexicanos, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego, representaba el 2% del Producto Interno Bruto. Entre 2003 y 2014, ese porcentaje subió a los 9 puntos porcentuales. Ello significa que mientras el Producto Interno Bruto per cápita crece menos del 1% anual, la fortuna de los individuos más ricos en México se multiplica por 5. El Global Wealth Report en 2014 señala que el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país. Situación que se agudiza en el año 2022 en México. Según el World Inequality Report 2022, el 10% de la población capta el 79% de la riqueza total de los hogares. Estos son los resultados en cuanto a inequidad y pobreza que las políticas neoliberales, con todos sus instrumentos ideológicos, técnicos, con la gobernanza y con la escuela de la nueva gestión pública, con su visión gerencial, han dejado en México. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.